Iniciamos esta semana Nos Cogió la Noche comprometidos con el medio ambiente. Preocupante lo que pasa, ya las voces de los jóvenes en el mundo haciendo referencia a esto. Y Colombia no es ajeno. Un país tan verde que está siendo deforestado de una manera impresionante. Bienvenidos, como siempre, a la primera mesa de opinión de Antioquia. Para todos nosotros es un placer estar con ustedes aquí en este inicio de semana. Arranquemos con la noticia del día y es el paro de transportadores. ¿Qué tienen para contarnos? Nacho, pues es que en Bogotá. ¿Pero qué pasó? en varias partes, digamos que a través de las redes sociales se hizo una citación para que todos los conductores, en la medida de lo posible, pues asistieran a esta manifestación que se iba a dar desde los puntos céntricos de cada ciudad. Sin embargo, por lo menos en varias ciudades como en Medellín y en Cali, no tomaron la medida como se lo esperaban quienes estaban organizando esta manifestación, que es desde el centro de Bogotá. Allí sí se vio fuertemente bloqueada la ciudad, precisamente porque habían varios disturbios. Sí, nosotros tenemos imágenes, señor. Nacho. Sí, mostremos a ver. Oiga, ¿y por qué esto nada más se quedó entonces en Bogotá? Sí, Nacho, lo que pasa es que era una convocatoria que habían hecho supuestamente varias agremiaciones, pero lo que hicieron fue más como inflar la información, porque no eran todas esas agremiaciones las que estaban vinculadas a este paro, que tampoco resultó ser nacional, sino que era un paro más de allá de la ciudad de Bogotá. Como no pudieron tener el suficiente eco dentro de los transportadores, lo que comenzaron, Nacho, fue con actividades vandálicas, a romper vidrios de algunos taxis, a pinchar las llantas y a ocasionar los disturbios que ustedes ya están viendo en las imágenes, que por supuesto, Nacho, afectan la movilidad de todos los capitalinos. Y además porque es que una de las razones principales que ellos abogaban era porque estaban en desacuerdo que les bloquearan la licencia debido a las multas que ellos tenían acumuladas. Pero esto es algo que se ha estado solicitando, incluso acá lo hemos dicho en la mesa de trabajo, que es necesario empezar a tomar medidas más fuertes y más contundentes para quienes estén, digamos que cometiendo faltas en las vías. Nacho, que hay que aclarar que no son las No son los gremios empresas, digamos que legalmente constituidas, sino transportadores informales que prestan servicio en las localidades de Bogotá. Es decir, que son los que llevan la gente hasta donde están los alimentadores del Transmilenio, donde están las empresas de buses normalmente, y que mire, sea como sea, Nacho, pero estas personas llegan a las zonas donde otras empresas no llegan, porque lo reconocen inclusive en la Secretaría de Movilidad en Bogotá, que las rutas de buses llegan hasta cierta parte y estos transportadores informales llevan a la gente hacia las partes altas donde no va nadie. Ellos están molestos porque les suspenden la licencia después de que en un periodo de 6 meses les comprueben que cometieron dos infracciones, es decir, son reincidentes independientemente del tipo de infracción que sean. Ellos consideran que es exagerada la medida, pero resulta que esta norma no es de ahora. La norma viene desde hace mucho tiempo en el Código del Tránsito, ahí está contemplada y lo que están haciendo ahora es hacerla efectiva. Eso los tiene molestos a ellos, pero no se sumaron todos los gremios de transporte, Nacho. Ni los informales todos, ni mucho menos los transportadores formales hicieron parte o eco de este llamado que hacían los transportadores informales de las localidades de Bogotá. Muy bien, doña Liliana, la segunda noticia es en nuestra ciudad con el aire. Sí, señor. Calidad del aire en la ciudad de Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburrá. Hoy el área metropolitana citó una rueda de prensa, debo decirlo, muchos se quedaron sorprendidos, incluso yo, porque yo dije, si las estaciones están bien, ¿a qué se debe la rueda de prensa? Pero el área metropolitana manifiesta que aunque todas las estaciones han estado marcando durante las últimas fechas en estados buenos y favorables, por ejemplo, les voy a decir cómo se encuentran en este momento. En este momento, 10 de las estaciones se encuentran en verde, que es una calidad del aire buena, y se encuentran 8 en moderado. Quiere decir que la calidad del aire es muy buena en la ciudad. Incluso mencionaba el director del CIATA que es la mejor calidad del aire que hemos tenido durante los últimos años en la ciudad de Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá. Pero como es habitual y lo manifestaban ellos, pues se viene el mes de octubre, donde en octubre se tienen entre la segunda y tercera semana probabilidades de algunos fenómenos climáticos que pueden alterar la calidad del aire en la ciudad de Medellín. Pero también manifestaron que es la posibilidad más baja de calidad del aire que se vuelva desfavorable, que se ha tenido en los últimos 3 años que va esta administración
hasta la fecha. Se tomaron, Nacho, algunas medidas que comienzan a partir de este lunes, entre ellas pues medidas para las motos 2 tiempos y 4 tiempos, medidas de pico y placa para volquetas y camiones, y para los vehículos particulares. Para los vehículos particulares, hay que decirlo, no hay grandes variaciones en el tema de horarios. Sí lo hay para las volquetas porque tienen que ver mucho con los años que tengan estos vehículos. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Y Entonces, para a las ver, motos 2 tiempos ¿y cuál y fue 4 el cambio, tiempos. Liliana? El cambio, Nacho, era lo que les estaba mencionando. Es más que todo que se incluyen camiones y volquetas y las motos 4 tiempos. Pero Adicional ¿el horario a eso, cambió? el horario no cambió para vehículos particulares y para motos. ¿Qué se sumó? Se sumó que se incluyen los días sábados dentro de ese pico y placa. Ahí están viendo ustedes los números pares, las fechas, si mal no leo, 8 y 19 y 17 y 28 impares. Ahí están viendo ustedes las... 5 y 19, ¿no es? Y para impares el resto. Ahí están viendo ustedes los horarios y las volquetas. Nacho, como siempre, las volquetas y los camiones que tienen más de ciertos años, pues se les aumenta la restricción en cuanto al tema de circulación durante este pico y placa, que como les mencionaba, no solo va a ser durante todo el mes de octubre, sino también gran parte del mes de noviembre. Se dice que más o menos hasta el 1, aunque existe la posibilidad que se pueda ampliar, pero mencionan, como le digo, una probabilidad muy baja que se puedan alterar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Bueno, ahí lo tienen, probabilidades de que nuestro aire vuelva a empeorar y se están tomando medidas preventivas. Preventivas, sí, Tratar señor. de tirar tanto smog al medio ambiente. ¿Qué más ha pasado, doña Lili? Nacho, pues han pasado muchas cosas en temas políticos, pues yo no sé usted de qué. Bueno, entonces quiere. enseguida nos metemos en política. Estamos muy verdes hoy aquí. Enseguida Germán nos va a dar el regaño de esta niña en la ONU. José Fernando Gil, cuénteme una cosa, hombre. Se dieron, ahí entrando en cosas, se dio hoy $1 disparado. Sí, Nacho. ¿Y cómo cerró en últimas? Nacho, sé que se alcanzó a cotizar a 3.440, espere, yo le doy Altísimo, muy alto. El precio de cierre. ¿Siguen con las expectativas de las negociaciones? Sí, Gringos sí. y chinos. Aunque Estados Unidos anunció que le iba a levantar el arancel a algunos productos chinos, Nacho, sí, imagínese 3.444 fue el máximo. Sí. El último fue 3.438, o sea, 6 pesos del máximo sobre el cierre. Habría 3.433 y el mínimo fue 3.428. Muy bien. El promedio 3.437. Bueno, ahora vuelvo con usted. Duber, ¿qué pasó en la colinita? Nacho, mire, allí pues hicimos el llamado antes de ir al fin de semana de Amor y Amistad para que hubiera un buen comportamiento, pero hay personas que no acatan las recomendaciones ni el llamado que hacen las autoridades. Sucedió, Nacho, mire, allí por un aparente hecho de intolerancia, un hombre de 35 años perdió la vida. La historia es que estaban celebrando pues la fecha de Amor y Amistad. La madrugada de ayer se acercó un joven de 17 años a una de esas personas que estaba allí celebrando, le pidió un trago de licor y el hombre se negó obviamente a darle licor. Pues en un hecho de intolerancia este menor le propinó varios impactos y pues desafortunadamente perdió la vida, murió porque no le quiso, Nacho, entregar una copa de licor. Gravísimo eso. No. Duber, ¿qué pasó en últimas? El que tiró el cuchillo al estadio, ¿en qué terminó toda esta historia? Nacho, terminó en que hoy el alcalde indicó que se le podría imputar el delito de intento de homicidio. Le hicieron todo el seguimiento desde donde lanzó esta navaja y pues ya el alcalde el día de ayer dio a conocer la fotografía de este joven, pero hoy dieron a conocer estos videos que ustedes están viendo donde al parecer en compañía de otra persona comienzan allí como a hacer la magia hasta que lanza, ahí ustedes van a ver, ahí lanzó la navaja pues contra 2 jugadores del Millonario mientras celebraban un gol que le habían pues allí hecho al Independiente Medellín. Ahí está plenamente identificado, dice el alcalde que
saben cuál es la identidad del joven, no la quiso entregar Nacho porque al parecer, o no se sabe si es menor de edad, entonces para no entorpecer, pero sí dieron a conocer las Pero imágenes entonces porque... no lo tienen identificado. Si lo tuvieran identificado, sabría si es menor de edad o No, no ahí es es, menor. ahí es, tienen Pues, el o sea, nombre. tienen el rostro. Tienen el Pero nombre y qué el alias, peligro porque los mismos de la encontrarse barra con el dieron joven el en la nombre. calle, pues. ¿Ir a tener alguna diferencia con el muchachito? Sí, y bueno, Nacho... Pero va a ser un problema para el alcalde. Donde Sí. el niño, Si es donde menor este de joven edad, resulte ser menor de edad, va a ser un problema para el sí, alcalde por haber grandísimo. entregado esa fotografía, por Total. haber entregado la foto. Pues Nacho, ahí está, dice que le podrían imputar intento de homicidio, que si es necesario, él mismo va y le pone el denuncio. Lo que sí es claro, Nacho, es que dentro del estadio nadie se puede salvar de ser En la identificado. cabeza, en Y un dicen, ojo. 228 sanciones van este 2019 por cuenta de los infractores de la norma allí dentro del estadio Atanasio Girardot. Y pues la mesa de convivencia del fútbol también dijo que iba a imponer algunas sanciones a este joven. Por lo menos 3 años se va a quedar sin ingresar al estadio Atanasio Girardot y esperan que esta misma medida se haga efectiva en todos los estadios del territorio nacional. Nacho, pero hay algo que agregar al asunto. Me parece que aparte de la responsabilidad que tienen los mismos hinchas, ¿y entonces las requisas qué? Se supone que tienen un mundo de anillos cuando son esos partidos tan complicados, que con Millonarios no es tan fácil, y entonces ¿cómo ingresaron las armas? ¿O las ingresan antes? ¿Dónde están los controles? Una cantidad de anillos de seguridad para estos partidos, y cuando vemos el video donde él ingresa por ese torniquete, pues entró muy tieso y muy majo y no pasó nada. Para llevar ese tipo de artefactos, ¿dónde se los meten? ¿Por qué no lo requisan a todos? ¿Dónde se los meten? Bueno, sí, Esa ¿dónde es se la los pregunta. meten? Pero entonces me parece que también fallan los controles, porque estar en la gradería, lanzarlo y casi caerle a McAllister, a uno de los jugadores de Millonario casi le cae, lo hubiera podido matar. Pero hay un cuento que es muy complicado, porque en el estadio, es cierto, existen los anillos de seguridad, pero uno no sabe ese tipo de armas desde cuántos días de anterioridad las tienen, en cercanías al estadio o en qué momento las entran y demás. Es complicado, es muy complejo eso. Sí, lo porque triste incluso es hasta- como los escenarios deportivos, en especial los de fútbol, se están volviendo ya en otro. Pero Nacho, en hay otro un escenario punto, yo distinto. digo que hay un punto a favor también, y es que mire la efectividad también de la tecnología. Sí, claro, completamente. Y todo hay que decirlo. Pues se produjo este hecho, pero también hay que decir, ahí quedó la evidencia. La ya tecnología hay que- sí funciona. Pero tiene toda la Nacho, razón. las condenas debían ser ejemplarizantes. Ejemplarizantes es, ese muchacho no vuelve al estadio, de por vida no vuelve al estadio. Es que el que va a eso no tiene que ir al estadio. Y lo que se está diciendo ahora, Nacho, es que, por ejemplo, se corre como a presentar la denuncia y una sanción para el muchacho y toda la cosa, como para evitar que sancionen la plaza, que para evitar que sancionen el estadio, la tribuna, cualquier otra cosa. A mí me parece que la DIMAYOR tiene que de todas formas sancionar, porque es que así sea uno solo, no importa, es que están poniendo en riesgo la integridad de mucha gente. Sí. Una pelea de esos en la tribuna es herido fijo o muerto. Entonces, tienen que sancionar y que le duela a quien le duela, como dicen por ahí, porque es que si no, no aprendemos nunca y va a seguir pasando y va a seguir pasando. Las sanciones me imagino que llegarán por parte de la DIMAYOR. José, y entre otros, ¿cómo fueron los resultados este fin de semana en el fútbol nacional? Nacho, los resultados buenos para Nacional, malo para Medellín. Medellín está que se queda por fuera de los 8, está en este momento en la posición número 15. ¿Cuántos partidos le quedan? Faltan 8 partidos, 7 partidos, 8 partidos. Está aparentemente cerca porque son tan solo 3 puntos, pero es que tiene 7 rivales por delante que tienen más posibilidades que él. Entonces yo soy de los que pienso que Medellín tiene un pie afuera de los 8 del ¿Y su torneo. equipo, el Nacional, va Envigado bien? también está prácticamente por fuera, perdió con Santa Fe. Santa Fe, que hace 4 fechas estaba eliminado, ahora tiene Revivió. muchas más posibilidades que Medellín y que Envigado. Río Negro sí está cerquita de meterse a los 8. Nacional está relativamente bien, tuvo un traspié la semana anterior, pero está relativamente bien. Cali goleó. Cali goleó con 7, 8 suplentes Sí. al Cúcuta, que le había ganado a Nacional en condición de local. El equipo de don Germán está bastante bien. Bueno. Señores, se preguntarán por qué estamos aquí con tanta planta. ¿Cuántas especies consideran ustedes que hay en Colombia de flora? Se hablan de alrededor de 30.000 especies. Pero ¿saben qué es lo que más me impactó de lo que dicen las autoridades? Alrededor de esto puede ser el 20%. Están en amenaza de desaparecer. 7.500 tienen alguna amenaza de desaparecer
de nuestro país. Es preocupante la problemática porque realmente no se está haciendo nada y cuando uno piensa pues el rastrojo, pero en el rastrojo hay una cantidad de especies. ¿Sabe qué? Es otro dato bonito y por eso las quise colocar ahí detrás de don Germán Mendoza y esto. Colombia, yo no sabía este dato y me pareció bastante impactante. Las palmas, esas que ustedes ven atrás, en Colombia hay 256 referencias de palmas. Somos el tercero en el mundo después de Malasia y de Brasil, con mayor variedad. Pero realmente, bueno, estas se encuentran pues en todos los niveles, como ustedes saben. Pero de estas 256, el 20% están en peligro de desaparecer. O sea, 50 prácticamente. El jardín botánico que tiene más especies de estas palmas es el Jardín Botánico del Quindío y cuenta con 210 especies guardadas. Ahí tienen, les queremos hacer un llamado de atención desde este programa. ¿Usted cómo va a colaborar? ¿Qué planta va a salvar? ¿Qué árbol va a ayudar? Porque esto es un trabajo de todos. No sabía yo que Colombia era rico en variedad de palmas. Yasmín, ¿usted tiene algo que contarme acerca de esto? Claro que sí, además porque es que Nacho López vamos a tener en lo largo o en el transcurso de esta semana diferentes intervenciones que hacen unos equipos que cobran mucha importancia para la preservación precisamente del medio ambiente y entre ellos son dirigidos directamente por Cora Antioquia y empecemos, no sé si de pronto podamos empezar ya con el primero, que es, hay un programa que se llama Guardianes de la Naturaleza. Ellos trabajan directamente con los más pequeños pero también con personas de diferentes edades. Escuchemos a Mauricio Flores, que es el supervisor de Guardianes de la Naturaleza, para que nos explique de qué se trata este programa. Guardianes de la Naturaleza es un proyecto que hacemos con niños y niñas de entre los 5 y los 13 años. Estamos presentes este año con 106 grupos, pertenecientes a los 80 municipios de la jurisdicción de Cora Antioquia. Forma niños responsable y éticamente con todos los temas ambientales. Este año la propuesta de Guardianes de la Naturaleza ciclo 19 tiene a cargo 35 encuentros en temas diferentes, microbiología, recorriendo el territorio, flora, fauna, pues todos los temas integrales a la parte ambiental. Bueno, el medio ambiente importante, Yasmín, ¿quién más nos habla? Sí, señor. Vamos a conocer cuál es la prioridad de este programa y la importancia que tiene para realmente cambiar la perspectiva y la mentalidad de las nuevas generaciones. Este proyecto es muy importante ya que llega a la parte rural de Antioquia. Llegamos a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, la mayoría son grupos de niños campesinos y la formación la tenemos clara y es que se debe hacer desde los niños. Es un proceso a 3 años en el que los niños que están ahí están formados para ser líderes, ¿cierto? Líderes ambientales que necesitamos tanto en el territorio. Todos los niños que son guardianes de la naturaleza van articulados en un trabajo comunitario. Esto es un proceso ciudadano de educación ambiental y todo niño que pertenece a Guardianes de la Naturaleza, por ende, pierde la timidez, hablar, se relaciona con sus comunidades, da propuestas de solución a los problemas que tiene el territorio. Entonces, Guardianes de la Naturaleza nos invita a eso. Bueno, él lo habla desde su parte como supervisor de este programa, pero realmente los beneficios que se tienen a través de los ejercicios prácticos que realizan con Guardianes de la Naturaleza es de un gran impacto para todas las personas y desde sus núcleos familiares. Y esta es la opinión que tiene Paula Andrea Arteaga, quien es una madre beneficiaria de este programa porque tiene a sus hijos en Guardianes de la Naturaleza. Bueno, a partir de este año la corporación inició el proyecto también de incluir a los hijos de los funcionarios en todo el proceso de Guardianes de la Naturaleza, o sea, como un grupo más de todos los grupos que tenemos en nuestra jurisdicción. Para nosotros ha sido muy importante pues que nuestros hijos participen en esto porque desde chiquitos les estamos generando la conciencia de cuidar nuestro medio ambiente y a ellos les queda ese recuerdo y todo lo que hacemos al interior del programa para que precisamente lleven también a sus colegios y lleven a su entorno familiar todo el tema de la protección del medio ambiente. Ay, les encanta todo lo que son las salidas ecológicas, les encanta pues conocer la naturaleza, conocer nuestros paisajes. Estuvimos precisamente en la Sembratón, entonces estuvimos allá mostrando la importancia del cuidado de nuestros árboles y de la protección pues de nuestro medio ambiente.
Bueno, Germán Mendoza, hay una niña que se puso a hablar fuerte en la ONU. Y lo viene haciendo hace rato, Nacho, pero antes permítame saludar a Rubén Darío Arenas. Luis Alfonso Arenas es el papá de él. No se pierden el programa nunca. Hasta lo repiten, me dijo esta mañana cuando salía del metro. Gracias por vernos a todos ustedes. Pues mire, Nacho, ya lo ha hecho en otras oportunidades y lo volvió a hacer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 100 jefes de Estado aproximadamente estaban reunidos allí y ella les dijo, entre otras palabras, que cómo se atrevían con sus palabras vacías a tratar el planeta como lo están tratando y a llamar a los jóvenes a acciones cuando ellos no están haciendo nada por el medio ambiente y están destruyendo el planeta y están haciendo oídos sordos a la petición que los niños ahora están haciendo, digamos que en cabeza de ella, Greta Thunberg, que es esta niña sueca de 16 años, que fue la que cada viernes comenzó con esas protestas en su colegio, hizo la de la semana pasada con la ayuda de la ONU, y va hasta el 27 esta jornada de protesta para llamar la atención de los líderes mundiales. Lo hizo allá y les llamó, les pegó un regaño duro, Nacho. Escuchemos lo que ella dijo. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas. Uy, lo dice con mucho talante, ¿ah? Se le nota Es que se le vinieron las lágrimas y todo. Sí. Como con rabia, Nacho, se le nota Es como en una ese momento, indignación. como esa impotencia Lo de es. no poder hacer como nada. Lo ¿Y sabe decíamos qué? la semana pasada, Nacho, cuando preguntábamos si servían este tipo de manifestaciones. Pues mire, sirven mucho porque son los más pequeños los que están dando ejemplo y han encontrado no han encontrado, digamos, eco entre los líderes mundiales porque muchos lo niegan los efectos dañinos de las actividades del hombre y sobre todo de algunas naciones del mundo que generan tanta contaminación. Pues parece que no escucharan, parece que no les interesara el tema y entonces los llaman ahora a ellos a que hagan algo, pero todos contaminamos y lo hemos dicho siempre, pero es que los que tienen la sartén por el mango no son los muchachos sino otros. A mí me impacta mucho las noticias de Liliana, porque y lo he peleado yo mucho acá cuando ellos vienen, se lo digo inclusive al doctor Eugenio Prieto, porque contingencia del aire sí, pero nunca hemos tenido una contingencia de árboles, o no hemos tenido una contingencia porque el agua está contaminada. No, a no ser de la que nos llegue a nuestro grifo, pero el río Medellín y demás afluentes no hay contingencias. Me preocupa considerablemente eso. Está bien lo que tenemos ahora con el aire. ¿Y qué pasa con las quebradas? ¿Y qué pasa cuando vemos esto azul? Sí, viene, pero ¿dónde está realmente toda esa acción real? Porque es que vemos agua y vemos verde por todos los lados. ¿Será que nos va a durar toda la vida? En Colombia, complicado. Bueno, vámonos con nuestros runcitos y con todas nuestras otras cosas, don José. Entonces, don Aníbal y don Andrés Guerra se dieron la mano. Sí, se encontraron. ¿Y eso es noticia o qué? ¿O están bravos? No tendrían el por qué, Nacho. Ah, No sí, tendrían el no, por qué, es que pero me impactó. curioso y simpático porque supone uno, por lo menos en las encuestas pocas que se ha visto a la gobernación, a diferencia de la alcaldía de Medellín últimamente, son quienes aparentemente van punteando y se ve que hay una buena relación entre ambos. Obviamente en algún momento se llegó a especular hasta de una posible, de que uno se le podía adherir al otro, pero son más especulaciones de quienes en esta época abundan tratando de desestabilizar en uno y en otro lado y empiezan a soltar chismes falsos en un lado y en el otro. Ay, ay, ay. Nacho, pero ¿sabe qué? Yo creo que sí es de pronto de reconocer en ambos candidatos. A otros se les ha visto muy agresivos en contra de sus opositores, bueno, opositores Sí. no sé cómo se Sí, les llama, sí, contendores. opositores. Se les ha visto como bastante agresivos en algunas declaraciones, se tratan mal, que no tienen experiencia, de que no conocen lo uno y lo otro, pero decirle que a todos los televidentes que, por ejemplo, esa foto que está circulando de ambos fue porque precisamente estaban realizando, los dos habían llegado a un encuentro político en el municipio de La Unión. Resulta que Aníbal Gaviria había llegado primero, ya estaba en el acto simbólico. Andrés Guerra llegó con Álvaro Uribe Vélez y pues la verdad se les notó muy amable, cada uno se dio la mano, se publicaron las fotografías en sus redes sociales hablando precisamente del respeto en la política, de cómo se debe hacer política, nada de odios y demás. Entonces eso generó como bastantes reacciones y el candidato Andrés Guerra esperó a que él terminara. Mientras tanto,
Álvaro Uribe Vélez dijo que estaban en una misa y que él decidió, mientras que Aníbal Gaviria terminaba su acto en este municipio, entrar a misa con Andrés Guerra y ahí quedó. Muy bien, oye, ¿qué pasó con el Partido Verde? Que vi que una carta, un montón de firmas. Nacho, lo que pasa es que el Partido Verde le ha querido, y lo mencionaba con Germán, creo que la semana pasada lo hablábamos con el tema de Beatriz Rabe. Lastimosamente, aquí todavía no sé si es un tema de machismo, creemos que no están preparadas las mujeres, porque en las encuestas pues le ha ido bien a comparación de otros candidatos, pero mejor que otros, por eso, a comparación de otros candidatos, se supone que le ha ido mejor. Ella lo ha dado a conocer, ha tenido conversaciones con Juan David Valderrama, ha tenido conversaciones con Daniel Quintero, y en esta carta lo que le dicen es que, pues, ¿por qué no se piensa más bien en hacer una unión, una adhesión a Daniel Quintero, teniendo en cuenta que le está yendo muy bien en las encuestas? Y pues las firmas que aparecen ahí abajo las realizan quienes hacen parte precisamente del partido en el departamento de Antioquia, como un tema, diría yo, que entre solicitud y yo no sé si se le pueda llamar como medio exigencia. Presión, es gente con mucha vocación de poder. Sí. Yo lo diría que fueron muy sutiles en la sugerencia, pero le están diciendo, sí. vea, señora Beatriz Rabe, Bájese a del usted no bus. le ha ido bien en las encuestas, no vemos que tenga posibilidades de llegar a la alcaldía, y acuérdese que nosotros siempre queríamos darle el aval a Daniel Quintero, entonces, ¿por qué no reflexiona? Dice por ahí, como que esperamos que usted como que piense, caiga en cuenta, se retire, y obviamente lo que se lee entre líneas de la carta es váyase para donde Daniel Quintero, que nosotros queríamos que fuera el candidato y no usted. Un montón de políticos con mucha vocación de poder. El Colombiano publicó hoy encuestas, Sí. el señor Alfredo Ramos punteando, Sí. no, lleva punteando ya a buen tiempo. Sí. Prácticamente Desde toda que la se empezó campaña. la Sí, desde que se prácticamente empezaba toda la campaña, campaña va bien, además también... Pero ha bajado. ¿Ah? Pero ha bajado con respecto Pero a ha las subido mucho el primeras blanco y encuestas. el indeciso. El Ya blanco lo que no pasa se- es que eso Pero- depende de sí es muchas preocupante. cosas. Pero ha bajado y la encuesta no mide la adhesión que recibió el sábado, que, Ah, claro, que en porque alguna está medida le Jesús debe Aníbal, ayudar. claro, le debe ayudar. Y esta persona, Jesús Aníbal, marcó Siete. cuarto. Siete. Pero Siete. de cuarto. De En tercero. tercero. En tercero. dos encuestas está de tercero. Está de tercero, entonces uno piensa que eso pensaría uno le debe ayudar, aunque generalmente uno veía en otras encuestas que Santiago Gómez y Jesús Aníbal como que tenían los mismos votantes, eso de pronto va a tener un efecto también en Santiago Gómez. Pero quién sabe qué tanto puede ayudar, En Nacho, futuras aquí metiéndonos mediciones. un poquito. ¿Ayuda? Sí, claro. Hay muchas personas que siempre han estado con Jesús Aníbal y seguramente lo seguirán siguiendo, valga la redundancia. Pero hay otros que uno dice, no se identificaban ni con el uno ni con el otro, y Jesús Aníbal se había convertido en esa tercera opción posible, y ahora de pronto hay muchos que no saben para dónde pegar, que tendrán que volver a analizar a quién van a apoyar, por quién van a votar, qué van a hacer, qué van a decidir después de esta alianza. Nacho, y se Y ha hay otros dado que les también cogió de con agua pronto fría. algunas especulaciones con el tema de Santiago Gómez, cuál va a ser el papel que va a jugar ahora, porque se supone que si pues ya no está el candidato Jesús Aníbal Echeverry, pues seguramente él entraría a ser tercero y pues probablemente no le vaya tan mal como muchos estaban pensando. Es más, el día de mañana ellos citaron una rueda de prensa donde dicen que van a hacer anuncios importantes de la campaña, y pues todos están en la expectativa de qué se tratan esos anuncios, si de pronto se pueden hablar de alianzas con otros candidatos, o si él se le va a unir a alguien, o si continúa en la contienda. Se ha especulado mucho sobre el tema. Habrá que esperar cuáles son esos anuncios importantes que se hace el día de mañana, a las 9 de la mañana. Sin duda nosotros Y ellos estaremos tienen para como fecha contarles. límite hasta este sábado. Hasta el 27. Sí, 27. 27 es Viernes viernes, 27. viernes 27 de septiembre. Para Ahí, bajarse. para bajarse. Veremos Pero a desbandada. muchas personas igual les sorprendió mucho la decisión que tomó el señor Jesús Aníbal. E incluso en redes los comentarios son bastante fuertes porque decían, me decepcionó, me desilusionó, él dijo que iba hasta el final. Y bueno, pues no sé qué tanto Sí, lo dijo aquí. apoyen más adelante a él o se vaya 3 con días otro antes. candidato. Cambió en 3 días. Pero ustedes saben, la política es dinámica, ustedes siempre lo han dicho. Hombre, esa, pero vea, esa pero Nacho, palabrita yo creo Nacho, que pero hay justifica algo que más es de uno. moral también, Sí. que de ética en la política. Sí, ya Y dio su palabra, Y hágalo. es algo que de siempre tener bien a sus seguidores, de decirles de la verdad, de hablarles con transparencia, y siempre habló de que iba hasta el final, y muchos de sus seguidores pues confiaban en él porque
había dicho voy hasta el final. Entonces la política es variable, pero la política hay que hacerla con ética. Y por eso es que la gente pierde tanto la credibilidad en los políticos, porque entre ellos juegan. Yo le hago una pregunta. Por eso el blanco no va tan bien. Yo les hago una pregunta y refiriéndome a lo que dice José, Fernando Gil. Es que a veces la caja no da y usted sabe que está por allá abajo, ¿usted para qué va a seguir en ese gasto económico? No tienen apoyo económico, usted Liliana no lo había dicho. Él les ha dicho frente a eso, la pero mejor entonces no opción se es comprometa. pues, Bajarse a tiempo. lo que pasa es No, que claro, es que uno lo que sí, no, piensa- pero uno sí puede decir que sí y después que no. Nacho, es Es que que no, obviamente, estamos- eso es lo que Nacho, estamos viendo, la pero no realidad era debería. que a él le estaba yendo bien. Sí, claro, O sea, pero no usted le va a dar. tercero en las encuestas. No Sí, sé si eso seguramente es lo que él pensó, si no, no Sí, hubiera hecho pero esa vea, alianza. yo me acuerdo que le preguntamos aquí, yo le pregunté directamente, ¿usted va a ir hasta el final o va a esperar encuestas o qué va a pensar? Entonces hasta me dijo que rumores y toda la cosa. Y yo le hice la pregunta porque ya habíamos escuchado que se sonaba fuertemente que él se iba a retirar, se iba a adherir a Alfredo Ramos, es decir, ya estaba rodando el rumor. Por eso la pregunta, y entonces eso ya casi que todo el mundo lo sabía. Entonces simplemente pues, estamos abiertos a alianzas, pero alianzas de aquí para allá también, porque él siempre nos dijo que eran alianzas para él, que le llegaran. Y simplemente yo le voy a poner el ejemplo, Nacho, de del foro que tuvimos con los candidatos a la alcaldía de Itagüí. Yo ya lo conté Sí. aquí, pero lo voy a repetir. 3 que estaban acá, ninguno va a hacer alianzas, y los que estaban al otro lado donde está Duber dijeron que sí, y lo dijeron de frente. ¿Van a hacer alianzas? Sí, vamos a hacer los 3. Me imagino que mañana que hay una rueda de prensa nos daremos cuenta cómo van a ser las alianzas en Itagüí, pero no lo negaron, dijeron sí señor, vamos a hacer alianzas. No quisieron decir con quién, pero lo frentearon. A mí me parece que hay cosas que si uno ya sabe que se va a bajar, pues estamos estudiando, he recibido propuestas y vamos a considerar, pero voy hasta el 27. Dignificar la política. No, lo que pasa es que ahí se vuelve más valiosa la alianza. Si usted dice, no, me bajo, yo me voy hasta el 27 y a los 4 días se baja y es más valioso Entonces, el cuento. entonces Y hay ahí una y ese mentira. es Sí. un juego Entonces, a de, eso de volvemos. intereses, La de política poder. va perdiendo credibilidad por eso. La política no, los políticos van perdiendo credibilidad por eso. Es un juego de cañar. Y la Porque no se política se hace con convierte respeto. mucho en eso. Pero la gente no está acostumbrada a eso y lo que los electores, los ciudadanos esperamos es transparencia. Nacho, ¿sabe a quién le Pero favorece eso, eso no es que no sea transparente. Pues Nacho, yo lo tomo para mí como que sí. No, en un momento determinado yo digo no me Eso es retiro, estrategia. pero Eso es pues, en el sí. caso de la Hace pura ellos, estrategia. ellos me imagino que hacen sus análisis, se reúnen con todo el mundo. Pues yo no digo que eso sea falta de transparencia. Nacho, pero ¿sabe Liliana. a quién considero yo que le favorece mucho la unión o la alianza entre Jesús Aníbal y Alfredo Ramos? Le puede favorecer mucho, y pienso A yo, Vélez. que a Juan Carlos Vélez, porque puede ser y se puede convertir en esa tercera Sí. opción Sí. para muchos El señor con experiencia. que estaban de pronto muy, muy alineados con la experiencia que estaba vendiendo Jesús Aníbal y que también ha vendido en repetidas ocasiones el candidato Juan Carlos Vélez, o sea que yo creo que pronto le puede favorecer un poquito. Porque entre otras lo que ustedes estaban haciendo referencia ahorita de Andrés Guerra y el señor Aníbal, lo mismo lo ve uno por el otro lado. Uno ve al candidato Alfredo Ramos haciendo una campaña tranquila, sin mucha pelea, pues el hombre va ahí, vemos a otros un poco más agresivos. Alfredo Ramos está en esa campaña tranquilo, ahí va. Alfredo De no, pero verdad, su sus partido cosas. sí. ¿Ah? Alfredo no, pero algunos de su partido sí. Sí, seguramente pues sí ya cosa del partido, pero yo hablo en él como En él como como él, candidato. no, candidato, como él, no. lo veo una persona tranquila, de hecho Nacho, pues, pero un así cuento de la debería ser la felicidad. política. Sí, me parece que yo pienso que él no Sí. debe tener como, pues no tiene como ese estrés bien interesante, va tranquilo haciendo su campaña, bien, y ahí va para adelante. Bueno, señores, ¿algo más para comentar, Liliana? ¿O voy a un corte O el comercial? bloqueo de Quintero y... Ah, bueno, sí, no sé Ay, si sí, quiere hablar, hágale. Nacho, de todo este tema de polarización que se viene hablando. Bloqueo. Bloqueo, eso me hace acordar a una youtuber muy famosa. Pero resulta, Nacho, que pues el candidato a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, tomó la decisión y dice él que para evitar todo el tema de polarización respecto a su candidatura, de bloquear tanto a Álvaro Uribe Vélez y a Gustavo Petro en sus cuentas de Twitter, porque resulta pues que hoy Gustavo Petro nuevamente publicó un tweet donde pues muchos lo interpretan como un apoyo y él definitivamente siempre ha hablado del tema de independencia y dice que no lo necesita, entonces tomó la decisión más bien de hacerse a un lado, pues de bloquear estas dos cuentas para evitar todo ese tema de polarización frente a su campaña.
Bueno, señores, se seguirá moviendo la cosa política. Ya la semana entrante esperemos que esté muy depurada, José. Y además, Nacho, tenga en cuenta que Daniel Quintero, que por un lado tiene un escenario muy favorable porque era una persona desconocida en la ciudad hasta hace unos meses y desde hace rato viene marcando segundo en las encuestas. Por ese lado es muy favorable, pero por otro lado es muy desfavorable porque lo están marcando con Petro. Pero si usted tiene en cuenta, él tampoco le renuncia, él dice no soy petrista, pero no le renuncia a Petro, porque es que Petro sacó 208.000 votos en las pasadas elecciones presidenciales en Medellín, y a él le conviene que esas 208.000 personas voten por él a la alcaldía. Claro. Con esos 208.000 y un tanto más, puede ser alcalde de Medellín. Entonces está como en un escenario de un poco más, y esos 208.000 lo pueden llevar a la alcaldía. Entonces está ahí como tibio, digámoslo así. Pero volvemos a lo mismo. Petro tiene su propio candidato. ¿Y cuál es su candidato? Sí, pero no le den Jairo Herrán. Jairo Herrán estará aquí, claro. Es el candidato. Nacho, pero estoy con José. Gustavo Petro hablando mucho de Jairo Herrán. No, nunca hablaba de Jairo Herrán. Pero es el candidato oficial. Oficial, sí, pero una cosa es de, ¿cómo es? De dientes para afuera y otra cosa es lo que hacen en redes sociales. Ahí sí estoy de acuerdo con. Cosa política, ay, ay, ay. Volvemos enseguida con un muy buen invitado. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Soy Paulina Aguinaga, estudié Finanzas y Relaciones Internacionales y una maestría en Economía Internacional y Desarrollo en Estados Unidos. Mi trabajo de grado fue sobre temas de emprendimiento y reducción de pobreza en las comunas y corregimientos de Medellín. Este fue publicado por el Journal of Economic Behavior y presentado en varios eventos académicos internacionales. Obtuve el Premio Delta de Economía por excelencia académica. Por eso necesito su apoyo para seguir sirviéndole a mi ciudad. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellin.com. Homtree me escribe, Nachi, te escribí, te envié una denuncia de un bus de Andalucía a la Francia que la semana pasada se tragó un semáforo en Cuatro Bocas, en Moravia, y tumbó a un motociclista y se voló. Tanta cosa que nos llega que a veces no la podemos evacuar. Gracias a Corantioquia fueron los que nos han prestado todas estas hermosas plantas porque queremos estar comprometidos a hacer este llamado de atención para todos ustedes. Todos los colombianos tenemos que sincronizarnos con esto. No podemos acabar un país tan maravilloso como el nuestro, bendecido por el agua y por la vegetación. Nacho, están preguntando también allí los televidentes que si los arbolitos son para donar. Ahora hablaremos con la gente de Corantioquia, no sé. Vamos a tener sorpresas, muy amablemente nos los prestaron, mañana nos van a traer más inclusive porque quiero sentirme verde, quiero sentirme para salir verde. así. Sí, prácticamente. Hombre, nuestro invitado de hoy, Luis Miguel de Vedudo, expresidente del periódico El Colombiano, bienvenido. Nacho, feliz de estar aquí con estos colegas que han sido tan especiales conmigo siempre. ¿Cuántos años en el periódico El Colombiano? 36 años. 36. Sí. Usted entró tal vez en la época en la que más gloriosa tenían los periódicos, ¿o no? Hace 36 años... Yo me acuerdo que el periódico sacaba, yo no sé, 100.000 o 100 y pico de mil ediciones un domingo, en semana era una cosa donde todos teníamos que ver con El Colombiano o con la prensa escrita. Sí, espectacular. Yo estaba terminando mi carrera de ingeniería de producción y trabajé un tiempo en una empresa en Bogotá que hacía esponjillas de acero y de ahí me vine a trabajar al Colombiano como ingeniero de producción. Pero entonces lo bonito fue que fue en la época en que el Colombiano iba a empezar a desarrollar la planta de Envigado. Y entonces trabajé allá como ingeniero y esa es la experiencia más maravillosa que uno podría tener porque el proceso de producción de artes gráficas es bellísimo. Entonces uno ingeniero montando una planta nueva y de un proceso que es espectacular, maravilloso. Y de ahí en adelante recorrí pues todas las áreas del periódico y me enamoré de todo lo que tenía que ver con la industria del periodismo. ¿Cómo eran esos años? ¿Era mucho voleo? ¿Cómo hacían ustedes para recibir? Pues, no estamos hablando de hace tantos años tampoco, pero ya había más comunicaciones, había mucha más facilidad, pero hace 35 años... Sí, era bastante diferente.
A ver, lo primero es que estas empresas periodísticas eran empresas que se dedicaban a una sola publicación. O sea, nace El Colombiano para hacer El Colombiano, El Tiempo para hacer El Tiempo, y hacían una sola publicación. En esa época El Colombiano tenía un eslogan que decía que era un periódico de todos y para todos. Eso hoy en día está desueto porque es que pensar en abastecer con contenidos informativos iguales a una comunidad tan diversa no tiene mucho sentido. Entonces, ese es un primer cambio, digamos, de lo que hay hoy comparado con lo que había entonces. Y en segundo lugar, la otra diferencia grande, Nacho, es que era casi un monopolio. Digamos, habían 3 medios de comunicación social importantes: radio, televisión y prensa. La televisión estaba en manos de 2 canales, la radio estaba en 2 o 3 emisoras, y luego el periódico era un único periódico en cada región. Entonces había pues una condición relativamente monopólica y un mercado enorme, de manera que eran empresas muy prósperas. ¿Por qué para un periódico es tan difícil ser nacional en Colombia? O en cualquier parte del mundo. Pensaría, no, pronto el ABC en España son periódicos como El País. En España son unos casos muy de periódicos nacionales. Aquí en Colombia, ¿por qué es tan difícil? Porque de alguna manera el paquete informativo está hecho para satisfacer necesidades de información de una comunidad muy local. Entonces la información es básicamente lo que ocurre en el entorno cercano a las personas y les sirve para desarrollar su vida diaria. Digamos, lo que es una noticia muy importante para Bucaramanga, por decirlo así, no es tan importante en Medellín. Y de esa manera, con esa jerarquización, se construyen los contenidos de una publicación. Entonces, El Colombiano es una publicación hecha con el sabor y la jerarquización y los contenidos que le sirven mucho a la gente de Medellín. Y difícilmente podía ser de otra manera. Ahora, ocurre que hay grandes urbes como Nueva York, por ejemplo. Nueva York es la capital del mundo. Entonces, el periódico de Nueva York es el periódico de la capital para todo el mundo. Y los periódicos en países como Colombia, los periódicos de Bogotá son muy importantes en las regiones. No ocurre lo mismo en caso contrario. Pero digamos, es por eso. Yo a veces pongo un símil, es como las drogas médicas. Es muy difícil que exista una pastilla genérica que sirva para todo tipo de enfermedad. Entonces, la dosificación de los contenidos que tiene El Colombiano están hechos para la gente de Medellín. Y la otra cosa es que no logran satisfacer a todo el mundo en Medellín, en una ciudad tan grande hoy en día. Es decir, una ciudad, un área metropolitana con más de 3 millones de habitantes, hay una diversidad de intereses y de cosas que hacen que se necesiten varias publicaciones. Yo tengo una pregunta con respecto a cuando inició usted en el periódico. ¿Cuál ha sido esa transformación o el reto más grande que usted ha tenido que ver o que ha tenido que presenciar con respecto a lo que es hoy día o que lo que son hoy día los medios de comunicación como la prensa escrita? En esta industria los retos se presentan todos los días. Bueno, yo creo que en casi todas, pero es una industria con mucho dinamismo. Tal vez lo que ha ocurrido, que no han habido hechos o no han ocurrido hechos puntuales que cambien o que impliquen un cambio dramático de la industria de la noche a la mañana, pero sí son procesos paulatinos. El surgimiento de la Internet es fundamental, pero las cosas ocurren paulatinamente. Es como en el caso de la televisión con el advenimiento del cable. El cable le introduce a la televisión una serie de condicionamientos que vienen poco a poco. En el caso de la Internet como un canal de suministro de contenidos informativos ha sido fundamental. Pero lo que ocurría en la Internet hace 15 años y lo que generaba valor en Internet en esa época es totalmente distinto a lo que fue hace 10 o a lo que hace 5 o a lo que es hoy. Yo le pongo un ejemplo. Hace 15 años... digamos, lo más importante en Internet era salir rápidamente a registrar un dominio. Es decir, elcolombiano.com, medellín.com, colombia.com, y el que lo tuviera de primero era el rey. De hecho, había gente que se dedicó a ese comercio y cogían el directorio telefónico o el diccionario y lo registraban todos esos dominios y después salían a venderlos. Y entonces eso era lo más importante. Hoy en día el dominio no importa para nada. Pero digamos, ¿y por qué? Porque después de los dominios vinieron los portales, y entonces los portales eran como lo que era Terra Networks,
Star Media, etcétera, eran como centros comerciales donde uno llegaba allá e encontraba como la oferta de lo que había en todo. Si yo quiero ver noticias, voy a encontrar ahí los 4 o 5 periódicos y ahí tengo todo. Eso ocurrió, diga usted, 5 años más tarde. Y 5 años más tarde vienen los motores de búsqueda y se mueren los dominios y se mueren los portales y ya vienen solo los motores de búsqueda. Y en todo eso nos ha tocado movernos durante todo este tiempo y ha sido apasionante. Mi pregunta va como en el mismo sentido de lo que era antes, como se hace periodismo ahora, pero en cuanto a la calidad. Ahora ni siquiera hay que ir a las ruedas de prensa porque le mandan a uno todo y a veces eso afecta la calidad del periodismo porque no se preguntan otras cosas sino lo que manden. En esa época no había Viper, no había teléfonos fijos y si uno no encontraba al entrevistado había que irlo a buscar allá. ¿Cómo ve usted el periodismo de antes frente a lo que estamos viviendo ahora? Esa es la pregunta del millón. Es decir, yo creo que estamos viviendo el momento histórico más apasionante para el periodismo y más complejo también. ¿Por qué? Digamos, hace 30 y pico de años, por esa situación relativamente monopólica, tener acceso a operar un medio de comunicación tenía unas barreras económicas gigantescas. Mire, para usted operar un periódico tenía que tener una planta y una planta de impresión que cuesta mucho dinero y comprar un papel que es muy costoso y, digamos, tener acceso a eso era muy complejo. Por tanto, no podía cualquiera tener esa era una aventura difícil de emprender. Y un canal de televisión ni se diga, y una emisora de radio también. Pero hoy en día para proveer contenidos informativos no se necesita un peso. Entonces cualquiera puede decir lo que quiera a través de las redes sociales. Y el gran problema es que la gente no deja de ser relativamente ingenua y tiende a creer todo lo que le dicen. Y eso no tiene, digamos, distinción ni de género, ni de edad, ni de situación económica. Entonces, el problema es que estamos entonces viviendo el mundo de las noticias falsas, de los fake news, de la posverdad, de todo esto, donde se lanzan afirmaciones en las redes sociales falsas, inclusive se manipula la opinión pública hasta para unas elecciones. Y entonces yo creo que estamos en un momento de inflexión donde se acabará produciendo, no sé, unas situaciones que van a tener que ver con regulaciones de los estados, probablemente, seguramente con regulaciones de los proveedores de contenido, etcétera, pero tiene que volver a adquirir un valor muy importante la labor del periodista. ¿Por qué? Porque es que, mire, una persona en Facebook puede lanzar una noticia falsa. A veces uno ni se las cree. En estos días me llega a mí, yo no sé, supongo que fue falso, pues. Un puma en la loma del Escobero y 4 ciclistas muertos de risa. Como si nada. Sí, yo también. Y yo decía, pero todas las personas al lado mío, viste lo del puma, qué belleza. Y le dije, pero ¿usted cómo puede creer que hay 4 ciclistas con un animal así de miedoso, de grande, todos muertos de risa, tomándole una foto de noche? Hombre, pero eso se lo cree todo el mundo. Ahora, ¿qué hacen los periodistas? Mire, los periodistas tienen que hacer lo siguiente, y tiene que ver algo con varias de las preguntas que me han hecho. Lo primero es que es muchísima la información que se produce en el día a día, muchísima. Hay millones de líneas de información. El periodista tiene que seleccionar aquellas que considera que son de relevancia para su audiencia. O sea, son útiles para la gente de Medellín, más no para la de Bucaramanga, y son útiles por X o Y motivo. Pero tiene que hacer una primera selección. Y después de hacer, y eso es una labor delicada y que implica mucha responsabilidad. Y posteriormente tiene que comprobarla, verificarla, contextualizarla, enriquecerla, es decir, buscar, por ejemplo, contrastarla con información y averiguar si es verdad o no, y si hay opiniones, buscar opiniones en contrario y hacer un montón de cosas para poder entregarle un contenido que genera valor a la gente. Eso hacen los periodistas del Colombiano, ustedes, los del Tiempo, los de Caracol, los de RCN, eso hacen los periodistas que estudiaron un montón de años en una universidad y tienen unos códigos de conducta muy afinados. Es muy triste competir contra la mentira y con la mentira nos están compitiendo así, pero yo creo que eso va a acabar habiendo algo de regulación y algo de que la gente también va a aprender a ver a quién le hace caso. Sin que sea censura. Sí. Luis Miguel, ahorita con todo ese tema que estabas mencionando, sin duda pues esa es la labor del periodista, que las personas realmente tengan el contenido como es y que se escuchen las diferentes fuentes, pero cómo de pronto entrar a competir
con el tema de las redes sociales, porque pues con tantos años de experiencia y uno muchas veces lo nota en las redes, hay temas que pegan que no necesariamente, pues digo pegan en reproducciones, visualizaciones y demás, que no necesariamente son temas a profundidad, que tienen una cantidad de fuentes ni desenlaces, sino son temas como muy efímeros, algo que pasó, se montó y se reproduce muy fácil. En cambio, muchas veces uno trata de organizar un contenido muy elaborado con todas las fuentes, se esfuerza y resulta que el contenido se quedó ahí. ¿Cómo entrar a que eso entre en una balanza y que las personas opten por ese contenido de calidad y no por algo que es del momento, que es más un tema como de amarillismo, por así decirlo? Yo creo que la gente va, digamos, van a llegar a ver proveedores de contenido, marcas. Y le pongo el caso, el Colombiano, Cosmovisión, RCN, cualquiera. Van a haber marcas a las cuales la gente le va a dar credibilidad. Entonces la gente va a seguir accediendo a través de la marca, creo yo. Sí. Cuando usted me habla de videos, por ejemplo, mire, el estándar es videos hoy en día está generando un volumen de ingresos muy importante en la web. Es tal vez el generador de ingresos más importante en la web, no en los dispositivos móviles, pues. Pero estoy totalmente de acuerdo. Si te pones a ver qué videos son, no son videos de noticias ni cosas de esas. Videos es un niño que se cae o se va de para atrás cuando el perrito le tira. Y eso, eso es bobada. Digámoslo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vamos a competir, esos contenidos van a ocupar parte del tiempo disponible de la gente para acceder a información y vamos a tener esa competencia. Pero en cuanto a información y noticias, creo que las marcas van a acabar siendo relevantes y la gente va a aprender a decir, yo voy a... Tema de reconocimiento. Sí, voy a ir a donde yo creo que está la información a la cual le puedo dar credibilidad. En su caso, después de estos 35 años, ¿cuál es el logro que lo deja más orgulloso en el colombiano? Y me sorprende, que uno sabe, y sabía que usted maneja mucho la parte gerencial y administrativa, pero me sorprende el conocimiento que tiene también del negocio como va en general. ¿Para dónde va el negocio? En general. Sí. O sea, el negocio de los medios y demás. Sí, bueno, es mucho tiempo. Es decir, si me mira desde el lado comercial, yo vendo contenidos o acceso a las audiencias. Y cuando uno vende contenidos tiene que tener el criterio para saber qué contenidos son los que funcionan o no funcionan. Y adicionalmente uno tiene que pensar en que vende calidad, porque a veces la basura también vende mucho, pero hay que entender qué es lo que en calidad funciona. Tal vez, digamos, lo más importante es, hombre, que supimos transitar por todos estos momentos de cambio de la industria periodística con mucho acierto y con mucho éxito. Es decir, el colombiano tiene hoy en día la planta de impresión más moderna de Colombia. Con una actividad de impresión comercial espectacular, con todas las acreditaciones de normas de calidad ISO, etcétera. Entonces, digamos, en esa parte industrial está con lo último, pues, y adicionalmente con resultados extraordinarios. En segundo lugar, pudimos diversificar, pasar de ser proveedores de contenidos a través de una marca única a proveedores en múltiples marcas. Y múltiples marcas, y no solamente marcas, sino plataformas. Y ahí hago un paréntesis. Yo les decía a ustedes que Medellín es una ciudad muy grande, una comunidad muy diversa, con intereses distintos. Había una cosa que a veces le criticaban a uno y le decían, mire, ustedes en un periódico como el que hubo sacan muchas personas que mueren y muchos accidentes de motos, etcétera. Que entre otras cosas nunca aparece el muerto ni el charco de sangre. La gente cree, pero miren el periódico y nunca aparecen. Ni hay mujeres desnudas tampoco. Pero sí hay mucha noticia que tiene que ver con temas de seguridad. Y yo les decía a algún amigo un día, ve, hombre, lo que pasa es que muchas personas que viven en algunos lados de la ciudad, lo que más les preocupa en el día es que en el transcurrir de su transporte de la casa al trabajo no se vaya a accidentar o vaya a morir. Pero una persona del poblado jamás piensa en eso, jamás le preocupa. Es decir, una persona del poblado sale en su carro y nunca sale asustado que de pronto le puede pasar algo y podrá morir. Ese no es un riesgo que tiene él, en cambio los que viven en otros barrios sí es un riesgo que es para ellos. Entonces un periódico tiene unos contenidos que le satisfacen más la información
para unos que para otros y son realidades muy distintas. Esta ciudad tiene realidades muy, muy, muy diferentes. Entonces hicimos múltiples plataformas, marcas y adicionalmente diversificamos el negocio. El tema del Internet, pues llegamos a tener más de 5 millones de visitantes únicos, más de cerca de 30 millones de páginas vistas, que es un aforo interesante, y adicionalmente una actividad comercial de ventas de productos promocionales y optativos donde estábamos vendiendo más de 12 o 13 mil millones de pesos al año en productos de promociones, y una compañía donde muchos perdían dinero por chorros. El colombiano el año pasado genera utilidades netas de 13 mil millones de pesos. Entonces uno dice, hombre, creo que dejamos una compañía en óptimas condiciones, sí. Bueno, en muchas ocasiones a nosotros hemos escuchado que tanto la radio va a desaparecer, la prensa va a desaparecer, la televisión va a desaparecer, pero vemos cada vez que siguen saliendo periodistas, que siguen saliendo comunicadores. ¿Para dónde ve de pronto el foco? ¿Cómo cambiaría esa profesión ahora con ese reto de las nuevas tecnologías? Lo complicado en esto es encontrar la fuente de generación de ingresos suficiente para poder tener una planta o un talento importante generando contenidos. Esa es la parte difícil. Mire, en Internet tiene uno de los aforos que le estoy diciendo, pero los ingresos para nosotros del mundo digital escasamente llegan al 5% de los ingresos totales. Eso es muy poquito frente a lo que se requiere para operar una sala de redacción de estas. Ahora luego dicen, hombre, viene la época de vender los contenidos y tener un muro de pago, el paywall, pero encuentra uno que algunas experiencias es que si usted tiene 5 millones de visitantes únicos, escasamente 5 o 6 mil le irán a pagar por el contenido y eso va a ser un ingreso muy bajo. Entonces, lo importante es encontrar contenidos relevantes, exclusivos, y que la gente esté dispuesto a pagar por ellos porque le genera mucho valor. Y lo que son contenidos commodities, o sea, la noticia de un choque no sé, de esos contenidos que lo sabe todo el mundo por las redes sociales, nadie va a pagar por ellos. Entonces ahora vamos a tener que hacer un periodismo mucho más investigativo, más de profundidad. Luis Miguel, de pronto usted en la cabeza tiene el día récord que más periódicos imprimieron. ¿O cuánto fue esa cantidad? Sí, es un dato. ¿Cuál habrá sido el día de mayor tiraje? Que probablemente pudo haber sido un domingo, no necesariamente. Sí, debe haber sido un domingo. O un lunes después de elecciones. Yo creo que llegamos a... O las Torres Gemelas. O las Torres Gemelas. Estuvimos muy cercanos a los 180 o 200 mil ejemplares, pero no fue con una noticia, sino que fue con alguna promoción que hicimos ¿se acuerdan ustedes de la época de los coleccionables, de las enciclopedias? Sí. Alguna enciclopedia esas que salió, pero diga usted hace 20 años atrás. Eran unos productos que estimulaban muchísimo la venta de periódicos y fundamentalmente los domingos. Recuerdo una vez hace muchos años, ustedes tiraron primera vez que vi eso, una edición por la tarde, cuando Argentina invadió las islas Malvinas. Claro. Malvinas, Claro, hicieron, por la tarde volvió a salir otra vez el colombiano, y eso fue un segundo tiraje. Sí, se hacían las ediciones extraordinarias. De hecho, me generaba, en los últimos años me generaba una controversia grande al interior de la compañía, porque me decían, oiga, vea, es que El Tiempo mañana sale con la edición extra de, me acuerdo, de cualquier cosa. O sea, la muerte de Pablo Escobar. No, más acá, o sea, el año pasado tuvieron una, este año tuvieron otra, con cualquier cosa, pues. Digamos que Egan Bernal, campeón de... Y sacaron una edición extraordinaria de... Y y ellos ya lo hicieron y nosotros no. Le dije, pero es que estamos en la era del Internet, por Dios. Es que cuando viene la avalancha del Nevado del Ruiz, usted tiene que salir por la tarde. Primero hay que ver a qué horas ocurre el hecho. Y si ese hecho ocurre en la madrugada, tiene que tener fotógrafos ahí, porque es que lo que la gente va a comprar por la tarde son las imágenes que no dio la radio. Sí, señor. O que no había dado la televisión. Y usted coge y manda fotógrafo urgentemente y busca a quien le provea las fotografías y hace una edición muy gráfica por la tarde y sale a venderla. Si el Nevado del Ruiz hubiera ocurrido hoy, tendríamos imágenes de teléfonos celulares por millones, estaríamos invadidos de eso. Nadie iba a ir a la calle a comprar una edición de un periódico a eso. Entonces yo lo que insistía es, nosotros tenemos, en vez de ocupar
toda nuestra inteligencia y nuestra capacidad en hacer algo de urgencia, que ya lo ha hecho otro, es ocupemos todo el día buscando información para contextualizarla, complementarla y tener una edición del otro día maravillosa, llena de análisis y de cosas de esas. Entonces, las ediciones extra para mí son una cosa arcaica. Hasta 200.000 llegaron a imprimir. Y eso es un boleo grande. Uy. Usted iba a preguntar algo, Lili. Luis Miguel, yo ahorita, y debo confesarlo, y muchas veces hasta se lo he dicho a Nacho, a algunos compañeros, ¿cómo hacer para cautivar ese público joven? Yo soy de las que ahorita, Yasmín lo mencionaba, que la radio se va a acabar, que la prensa, yo pienso que no, porque para todo hay público. Pero sin duda, por ejemplo, mi generación, o lo digo en nombre propio, yo no soy de leerme un periódico, pero sí visito todos los días el portal web. ¿Tenemos que llevar ese público joven al periódico o el negocio está en que cada uno tiene su público y dejarlo así? No, yo creo que a la gente sí hay que cautivarla. Yo pienso dos cosas. Cuando hablaba de monopolio, el otro monopolio era que como era el único proveedor de contenidos, iba desde los chiquitos hasta los ancianos. Uno no decía el periódico y no el colombiano. Y en Sí, Bogotá claro. no decían el colombiano y no el tiempo. Pues era la relación. Mire, por ejemplo, estando yo pequeño, accedí al colombiano a ver las tiras cómicas. Y entonces las tiras cómicas las veía en el colombiano, al colombiano finalmente llegaba a la casa, pero no me compraban revisticas porque eran más caras. Pero ahí estaban, pues, Superman. No, el Príncipe Valiente me encantaba. Príncipe El Valiente, Príncipe todo Valiente. eso. Sí, el Príncipe Valiente los domingos yo no me lo perdía, sí. Claro, entonces ahí uno tenía el acceso a las tiras cómicas. Hoy en día las tiras cómicas murieron. Las tiras cómicas son las películas animadas de Marvel o todas las cosas, o los programas que dan en televisión o inclusive en el celular. Entonces ese público pequeño que accedía a los contenidos por las tiras cómicas ya no somos proveedores de eso. Claro. Entonces hay algunos contenidos que ya son más relevantes, pero para personas que son un poco mayores. O sea, dejamos de ser el monopolio. Ya esos niños, nosotros no llegamos con contenido, ellos tienen otro proveedor de contenido. Yo creo que el público para nosotros es gente que necesita los contenidos para poder desarrollarse profesionalmente y desarrollar su vida diaria. Gente que tenga responsabilidades consigo mismo directas o con una familia. Gente que necesita la información para poder tener una mejor ventaja profesional en su trabajo o para el desarrollo de su entorno. Y eso segmenta las edades un poco más hacia arriba. En otras palabras, le decía yo a alguien, mire, no se preocupen, esto suena la charla, pero no se preocupen si los niños no consumen condones, porque es que ese producto no es para ellos, es para gente mayor. Entonces, espere que hay un momento en la vida donde van a entrar. Ahora, lo de las plataformas es cierto, ya inclusive ni siquiera el laptop, es el dispositivo móvil, pero yo creo que el impreso sigue teniendo su gusto. Luis Miguel, ahí con el impreso, ¿vendido o regalado? Vendido. ¿Y entonces por qué sale gente regalado? Gente regalado. ¿Cuál es la diferencia entre un producto y el otro? Son dos modelos informativos diferentes, inclusive el ADN en el caso del tiempo es regalado, pero son contenidos mucho más ligeros, más light, de una lectura muy rápida y que logran financiarse por la vía de la publicidad, pero los contenidos, digamos, de mayor factura tienen que ser vendidos. Pero ese es otro hito que de pronto se ha cambiado muchísimo y es la publicidad. Sí. O sea, porque la publicidad, como lo veíamos en años anteriores, era una cosa totalmente diferente a la que estamos viendo ahora gracias a las redes. Miguel no daba abasto, ¿sí o no? Era impresionante, Nacho. Sí, y ya no se ve tanto. Era impresionante. No, ya no. Todo el mundo quería pautar en el colombiano. Claro, claro. Y era bien carero. ¿Ah, sí? Había que hacer el agosto. Por ejemplo, el tema de los avisos exequiales, ¿eso es muy rentable para los periódicos o no? No, y son muy poquitos. No. Pero cuando se muere una personalidad, pues, ve uno las páginas. Yo no entiendo eso por qué lo hace. No. Pues eso era una, me imagino que era una tradición hace muchos años. Yo creo que es un tema cultural de la ciudad. Y mire, hay una cosa que es real. Uno quisiera enterarse cuando hay alguien cercano que fallece o que uno conoce, pues. Ahora las redes sociales ya hoy en día hacen parte de ese trabajo. Y en segundo lugar, es como una forma de manifestarle a la familia que uno tiene ahí como un sentimiento de solidario, pues. Pero ya hoy en día son muy pocos, pues. Germán, su pregunta para... No, yo quiero volver como con ese tema de las redes y de la edición
digital y de la empresa, porque es que casi que es una competencia entre los dos, sobre todo en el caso de los periódicos y hasta de los medios como la radio, que la gente escucha, pero también le dicen todo en internet. Es decir, ¿cómo hacer para que no se convierta competencia una de la otra? Porque el trabajo o el negocio del colombiano es vender los periódicos, pero ¿para qué vender si yo puedo meterme a la página y lo encuentro y es gratis? Esa es una afirmación con la que estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que nos hemos metido en una vaca loca los medios de comunicación con la internet, que poco a poco tendrá que irse moderando, pues. Y la vaca loca es de salir a regalar por el mundo digital aquello que cobra por el otro lado. Es como si usted tiene un restaurante de calidad en el poblado y por la puerta de atrás regala los mismos platos al que llegue. Eso no tendría ningún sentido. Y eso pasa. Entonces, viene el tema de los muros de pago, que el muro de pago es básicamente una forma de que el contenido no estará disponible sino para quien paga por él. En el mundo digital, yo tengo una tesis, pero digamos, yo creo que las cosas van llegando cada una en su momento, pues. Entonces, primero, no estoy muy de acuerdo en que estemos regalando aquello que es de alta factura, regalándolo en el mundo digital así porque sí, teniendo unas ediciones de pago que la gente está interesada en comprar y pagar por ellas. El espectador ya lo está haciendo. El tiempo, Sí, semanas. pero en mi opinión creo que no han tenido como un resultado. No, porque siguen regalando hasta 10 contenidos o algo así, porque no se les montó tanta gente como esperaba. No, es que tanto contenido en la red como no pagar. Mi opinión va un poquito en contravía de muchas otras personas y debo decirlo con honestidad, pero yo pienso que uno debe hacer una cosa que es la siguiente. Si usted tiene contenidos de mucho valor agregado, de altísima factura, de, digamos, investigaciones, entrevistas o cosas de estas, y tiene la edición impresa, que ya de por sí es un muro de pago porque la gente paga por él, sáquenlas en forma exclusiva ahí y no las regale en el mundo digital. En el mundo digital regale todo lo demás, todo lo que es commodity. Es decir, commodity es todo lo que viene de una agencia de noticias, por ejemplo. Sí. Entonces regale todo eso y lo que es exclusivo suyo, déjelo solamente para el mundo digital. En el colombiano hacíamos más o menos la mitad de esa tarea. Por ejemplo, en la edición del domingo, ustedes ven a veces que hay una notica que dice noticia exclusiva del impreso. Sí. ¿Y qué pasa? Que a los 2 o 3 días de haberse publicado la información, ya el voz a voz de ella ya lo ha puesto en dominio público, entonces ya deja de ser exclusiva. Ese día libérala para el mundo digital. Mientras tenemos forma de hacer un cobro por los contenidos adecuados, que es que esa es la otra cosa. Que para usted cobrar por los contenidos tiene que tener unas plataformas y un desarrollo tecnológico que vale mucho y los ingresos son muy pequeños, entonces no logra compensar una cosa con la otra. Pero el mundo se viene desarrollando. Por ejemplo, Google viene desarrollando plataformas que las va a poner al alcance de los medios, las viene o piensa ponerlas al alcance de los medios de una manera muy favorable y muy económica, donde eso ya empieza a volverse rentable para Me cogió la noche, me tengo que despedir ya. Doctor Luis Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Caja de música. Hay que decirle a todos los que me están escribiendo, nunca era una cosa la presidencia, era más el manejo administrativo de toda la organización del colombiano y ya existía por otro lado todo lo que es el manejo de contenidos y la editorial y todo eso. Dos cosas distintas. Así es. Como los equipos de fútbol. Una parte es la administrativa y no hablan con el equipo de fútbol y no saben qué pasa en un lado por el otro. Muchas gracias, muchos éxitos en lo que le viene. Está de abuelo, felicitaciones. Muchas gracias. Nacho, y tengo una gratitud enorme contigo y con Conmovisión, que fueron colegas desde el principio, muy generosos y con los cuales tuvimos muchas aventuras juntos. ¿Y qué se le viene en lo profesional? Tengo muchas cosas que me dan vueltas en la cabeza, entre ellas estamos dedicados a una fundación que está apoyando procesos educativos en el suroeste antioqueño y vamos a dedicarnos a los negocios. Muy bien, una breve pausa, volvemos con ustedes y vamos a hablar un poco de pensiones. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Soy Paulina Aguinaga, estudié Finanzas y Relaciones Internacionales y una maestría en Economía Internacional y Desarrollo en Estados Unidos. Mi trabajo de grado fue sobre temas de emprendimiento y reducción de pobreza en las comunas y corregimientos de Medellín. Este fue publicado por el Journal of Economic Behavior y presentado en varios eventos académicos internacionales. Obtuvo el Premio Delta de Economía por excelencia académica. Por eso necesito su apoyo para seguir sirviéndole a mi ciudad. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doctor Jaime Humberto Salazar, bienvenido como siempre a este espacio. Muy buenas tardes a los televidentes, a la mesa.
Gracias a nuestros amigos de Cora Antioquia. Nos tienen aquí llenos y ahorita llegan más. Qué bien. Siguen respirando puro, Nacho. Sí, señor. ¿Cómo construye uno una pensión en un fondo privado, doctor Salazar? Recuerden que con el advenimiento de la Ley 100 se creó un sistema alterno de pensiones en Colombia, que es el régimen de ahorro individual. Es un modelo copiado literal de Chile, que fue tal vez el primer país, el pionero a nivel mundial en régimen de ahorro individual, donde usted lo que hace es llevar la platica a una cuenta como si fuera de ahorros y va construyendo un capital para que al fin de su vida laboral pueda disfrutar de una pensión. ¿Qué es lo que ha pasado con eso, Nacho? Que eso es un mito. Hace 2 programas tal vez traje unos cuadros de un actuario, porque todo este tema está cruzado por temas financieros y actuariales. Entonces hoy fue un señor muy contento a la oficina, vea, es que ¿cómo le pasa que en protección me ofrecieron que me dan 2 millones de pesos de pensión y yo apenas tengo 52 años? Ya, pero venga a ver, hombre, eso como que no me cuadra. ¿Su esposa cuántos años tiene? Tiene 38. Menos. No, señor. La estructura del sistema actuarialmente está prevista de que el cónyuge varón le lleve 5 años a la mujer para que usted, en esas condiciones, tenga una pensión, digamos que condiciones normales. Si usted tiene una cónyuge menor, como el capital que tiene que financiar más años de pensión, por supuesto que eso le baja la mesada. Y tiene hijos, claro. Tengo una niña también de 3 años y es discapacitada. Y yo no ni sueñe con esa mesada. Mejor dicho, yo creo que el mínimo le está quedando alto para ese presupuesto que usted me está diciendo. Porque ese capital que él tiene ahí, que es muy poco, son apenas como 260 millones, tiene que garantizar también la pensión de esa niña discapacitada que está muy pequeña. Entonces póngale de vida probable, aún con su enfermedad, 50 años. Entonces el capital tiene que financiar la pensión de él, la de la esposa, que quién sabe si le sobrevive a la hija, y la de la hija también. Como la estructura del sistema es así, eso es capital versus expectativa o esperanza de vida de los beneficiarios, obviamente que eso no es o no tiene punto de comparación con Colpensiones. Por eso el régimen de prima media se llama de prima media con prestación definida, porque usted puede saber hoy que dentro de 10 años, si sigue cotizando con este salario, se va a pensionar más o menos con cuánto, y eso le arroja un resultado, diría que casi que matemáticamente exacto. En el régimen privado es imposible, porque todo depende de movimientos financieros. Si la administradora de pensiones es juiciosa, invierte bien y no arriesga mucho o no le va mal en la negociación, supóngase que invirtió en commodities y eso echó para arriba y despegó, o invirtió en acciones de Ecopetrol y las acciones despegaron y echaron hacia arriba, el capital creció, pues puede que esta persona tenga alguna expectativa de acumular un capital. Pero si pasa lo contrario, si el mercado bursátil se desploma y las acciones se caen, las de Ecopetrol, su capital y pierde, pues por supuesto, Nacho, y todos los años puede pasar eso. El año pasado hablaba con un amigo por el tema del Grupo Aval. Con todo ese tema de Ruta del Sol, las inversiones bajaron porque es que la acción se desplomó, por supuesto, por esos escándalos de corrupción. Y quien creyera que una mesada pensional suya puede estar sujeta a los vaivenes de una economía, eso tan cambiante. Sáqueme una duda. ¿En los fondos de pensiones privados también existe un tope? ¿De qué? De pensión. No. Existe para el régimen de prima media. En Colpensiones sí, usted se puede pensionar hasta X cantidad de números 50 salarios mínimos, usted ahorra ahí lo que quiera. Lo que pasa es que la gente que sabe invertir, Nacho, lo que coge es el capital, lo guarda, lo invierte, compra un activo, de ese activo deriva la renta, que es el arrendamiento. El activo es suyo y no de la administradora, y usted tiene el activo y tiene su mesada pensional. Entonces, la gente que sabe de inversiones con 1.000 millones de pesos prefiere comprarse esto, queda con el activo y le renta. Pues, es lo que usted está diciendo. 1.000 millones, entonces yo compro un apartamento porque me van a dar 5 millones de renta mensual. Y eso más o menos le daría el régimen de ahorro individual, una mesada de 5 millones. Pero a diferencia de allá, el capital podría ser eventualmente de la aseguradora. Si usted invierte eso en su propio patrimonio, pues el activo es suyo y la renta es suya. Entonces, la gente que conoce de inversiones difícilmente hace esas otras cosas. ¿Qué pasa en los fondos privados cuando, por ejemplo, hacen un cálculo de esos y la persona en ese momento está soltera, pero después de pensionada se casa? O de pronto está casada con una persona mayor, se separa o enviuda y se casa con una persona joven. ¿Eso le modifica la pensión después de que ya está pensionado? No, inclusive es un tema que se ha debatido mucho en la jurisprudencia, porque en realidad puede ser así. Hay gente que quiera engañar al sistema. Entonces, decirle que hoy está soltero, se pensiona y dentro de 2 años se casa. No, son no previstos, José, son no previstos, y entonces el sistema los tiene que asumir, porque el sistema no lo puede limitar a usted, que entonces si adquiere una pensión hoy,
no le pueden limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, O sea, de que no ambos pueda sistemas- contraer nupcias o conseguirse una pareja del mismo sexo si es así dentro de 2 o 3 o 5 años. Entonces, eso lo asumen ellos como lo que nosotros llamamos riesgo jurisprudencial, que es más o menos que hay unas decisiones que no están en la ley, sino que por interpretaciones de altas cortes se van dando. Por ejemplo, la protección a los discapacitados. Entonces, el fondo no contaba con que iba a tener que reconocer esas pensiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Cogen una plata y le dicen a la aseguradora, vea, yo creo que este año me van a salir, por riesgo jurisprudencial, me van a salir 500 tutelas de estos de discapacidad, entonces asegúreme eso. Y ellos lo aseguran para no cubrirlo de su propio patrimonio. Pero a ambas les puedes pasar lo mismo. Es como esos casos que hemos visto, señores de 90 años casados con una sardina de 20. Claro, por eso no ha hecho una Para modificación. la herencia, pues Todo el ahí. mundo dice, para Sí, casarse con la sí, pensioncita. para casarse con la pensioncita. Por eso hubo una modificación en la ley 797, porque antes el término de convivencia era un término supremamente precario, eran 2 años. Sí. Entonces 2 años, y si procreaba hijos, en ese lapso ni siquiera necesitaba 2 años de convivencia, es decir, podía llevar 1. Y si procreó hijos, ya, derecho a pensión de sobreviviente. La ley 797 lo trajo a 5. Y en las actas de discusión del Congreso se ven los debates del Corte y Senado que decían eso, evitar esas uniones precarias de última hora o de viejitos con una muchacha bien joven solamente por quedarse con la pensión. Doctor, ¿dónde lo pueden localizar a usted? Estamos en Medellín, en el edificio San Fernando, en Junín con la playa. En Río Negro, Centro Comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215. En Cartagena, Avenida Venezuela, Centro Comercial Centro 1, oficina 410. Y en la línea de WhatsApp, 304-218-8191. Absolutamente todos los mensajes que me ponen por línea de WhatsApp los respondo para que los usuarios estén tranquilos de que allí se encuentran eco en la pregunta que tengan sobre el tema Ahí pensional. le mandé un cliente que tiene un enredo bastante grande, un montón de semanas. Y me dijo, es que ese señor que habla allá al barbadito, ese lo veo que sí es muy serio. Ahí se lo mandé, ahorita le digo cómo se llama. Vámonos a ver qué está pasando en Bello. Soy Catalina Tamayo. Hoy en Informando el Progreso les traemos noticias sobre el desarrollo del Foro por la Reconciliación y la Paz en Bello. Además, les traemos el informe sobre el inicio de la obra de la primera etapa del Central Park. Y en deportes, la institución educativa Antonio Roldán Betancourt representará a Antioquia en el zonal del eje cafetero de los Juegos Intercolegiados. Bienvenidos. Que se transforme la sociedad bajo componentes sociales como la educación, el diálogo y la cultura, además de un compromiso mayor por parte del gobierno y los actores armados del país para esclarecer el tema de desaparecidos, fueron algunas de las conclusiones que dejó el Foro por la Reconciliación y la Paz desarrollado en Bello. Un espacio como este nos puede ayudar a construir un diálogo comunitario, comunidad, ciudadanía activa, institucionalidad, que nos lleve a un gran pacto social por el municipio de Bello, en clave de reconciliación y en clave de paz. Víctimas del conflicto, excombatientes y representantes de organizaciones como la ONU y la Comisión Nacional de la Verdad dialogaron sobre una verdadera reparación de víctimas y el llamado al perdón. Todo en el marco de la construcción de un tejido social en paz. Es muy importante este tipo de espacio para las víctimas, para que conozcan la realidad y las experiencias también de otras personas y que sepan que no están solas, porque lo que necesita es el país, nuestro Colombia, es la reconciliación. La Gobernación de Antioquia dio inicio a las obras de construcción de la primera etapa de la Antioquia Central Park, espacio que contará con 2.610 metros de una pista multipropósito. Un proyecto de gran envergadura para el municipio, y no solo para el municipio, sino para la zona norte. Es un punto estratégico porque es la centralidad de la zona norte del departamento. Es un impacto a nivel ambiental, deportivo, cultural. Este Central Park va a contener muchos componentes que van a ser de gran impacto a la comunidad del norte de Antioquia. Este parque además contará con una conectividad ecológica con 6.640 nuevos árboles y tendrá un enlace directo con la estación Bello para facilitar el ingreso de los ciudadanos. Entregarle a Bello, Antioquia y a Colombia un escenario que va a tener 1 millón de metros cuadrados. Esto no solamente es para deportes a motor, sino que aquí vamos a tener las contrarreloj más importantes de ciclismo
que se hagan en el país. Aquí vamos a tener las mejores maratones, aquí los patinadores tendrán grandes oportunidades. Bello se coronó campeón por segunda vez consecutiva en el fútbol de salón de los Juegos Departamentales Intercolegiados realizados en el municipio de La Estrella, tras vencer 6-4 a Ciudad Bolívar. La institución educativa Antonio Roldán representará a Antioquia en el zonal del eje cafetero. Todos los equipos que estaban en esta fase tenían gran nivel. El último partido fue contra Ciudad Bolívar. Un partido apretadito, donde cada uno de los jóvenes tuvo que dar lo máximo para poder superar el marcador. La institución educativa Antonio Roldán logró el título nacional en el 2018, objetivo que buscará repetir en el presente año. Pudimos hacer un buen papel en este zonal, pudimos tener la posibilidad de llegar a la final y ser los campeones. Contando con este gran equipo, creo que podemos hacer un mejor papel en la otra fase y salir victoriosos de ese otro zonal en la ciudad de Pereira. Hasta aquí informando del progreso. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Alcaldía de Bello y recuerde compartir y darle me gusta a nuestros contenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Mucha atención, increíble caso de intolerancia en la ciudad de Medellín, ocurrido este fin de semana de amor y amistad. Un joven de 17 años le quitó la vida a otro hombre de 35 años porque éste se negó a darle un trago de licor. Por no brindarle una copa de licor, un menor de 17 años de edad hirió con arma blanca a un hombre cerca del corazón. Este hecho de intolerancia se registró en el barrio La Colina de la Comuna 8 de Villahermosa, centro oriente de la capital antioqueña. Las primeras investigaciones afirman que los hechos se presentaron cuando un joven que se encontraba con un grupo de personas festejando el Día de Amor y Amistad pidió una copa de licor que, tras la negativa, empezó la riña. El menor de edad le causó una herida grave al hombre que de inmediato fue trasladado en un taxi por varios de sus amigos a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades de Medellín confirmaron que ya son 44 los homicidios ocurridos en la ciudad con temas relacionados por convivencia. Las autoridades identificaron plenamente al joven que lanzó una navaja a la cancha del estadio Atanasio Girardot durante el partido de Deportivo Independiente Medellín frente a Millonarios este fin de semana. A este joven, según las autoridades, se le puede imputar el cargo de tentativa de homicidio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisó que tras evaluar todos los videos de seguridad del estadio Atanasio Girardot, en los que aparece este joven lanzando una navaja al campo de juego durante el partido que se adelantó el fin de semana entre Medellín y Millonarios, se tomó la decisión de denunciar por intento de homicidio a esta persona. Esto va mucho más allá de tirar un elemento a un campo de juego. En mi concepto, existe tentativa de homicidio, porque más que tirar un elemento a campo de juego, lo que él hizo fue tirar un elemento y un arma blanca a dos personas que estaban en esa área justamente en el desarrollo del partido. Y nosotros lo que haremos es hacer llegar todos estos elementos ahora mismo a la Fiscalía para que determine cuáles pueden ser esos delitos penales y consecuencias que tiene esta persona. El alcalde aseguró que además de los delitos que le sean imputados por parte de la Fiscalía, deberá afrontar sanciones por parte de la Mesa de la Convivencia del Fútbol. Sanciones económicas y como mínimo una expulsión de 3 años por fuera del estadio. Lo he hablado también con el presidente de la DIMAYOR y es que no solo debe quedar expulsado del estadio de Medellín, sino de cualquier estadio de Colombia. Para eso es la ley del fútbol y justamente así lo ha dicho él también y lo vamos a manejar. Si bien ya se conoce el nombre de este joven,
El primer mandatario municipal no se atrevió a entregar su identidad, pues se desconoce si es menor de edad. En lo que va corrido del año 2019, 228 personas han sido individualizadas por malos comportamientos dentro del estadio Atanasio Girardot. 264 riñas se reportaron durante este fin de semana del amor y la amistad en la ciudad de Medellín. Se presentaron 52 casos más que la misma fecha del año pasado. En el fin de semana de amor y amistad, las autoridades atendieron 264 riñas en Medellín y el Valle de Aburrá. Según las autoridades, en la misma fecha del año anterior hubo 212 riñas, es decir, 52 casos más para un incremento del 24%. Igualmente tenemos un reporte de nuestro centro automático de despacho de atención de 264 riñas durante todo el día. Tenemos durante todo el día 6 lesionados. Igualmente se realiza todo el despliegue institucional con el control de establecimientos públicos en compañía de la alcaldía municipal, intervención a sitios de concentración masiva para evitar que allí se nos presentaran riñas y lesiones personales y hurtos. Entre los casos más relevantes está el asesinato de una mujer, al parecer por su esposo, quien se quitó la vida luego del homicidio. Sin embargo, el móvil del crimen sería pasional y no tendría relación con las festividades. Tenemos un homicidio de una femenina. Esto es una situación aislada por parte de su esposo. Los hechos ocurren en el barrio Belén. Resaltar que únicamente se nos presenta una muerte durante todo el día al cerrar la jornada, y esto es un balance altamente positivo. Con este asesinato ascendió a 35 el número de mujeres asesinadas este año en Medellín, 9 casos más que en 2018 para un incremento del 35%. En operativos realizados por las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño se logró la captura de 11 personas integrantes de organizaciones delincuenciales. 9 de ellos pertenecían al Clan del Golfo y 2 a la organización delincuencial Los Caparros. En poder de estas personas se encontraron armas de fuego, granadas de fragmentación y panfletos. El operativo adelantado en el Bajo Cauca permitió la captura de 11 presuntos integrantes de varias bandas delincuenciales que operan en esta zona. Según el informe policial, varios de ellos serían del Clan del Golfo. 9 de ellos integrantes del Clan del Golfo, 2 de los Caparros. Los primeros, los integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en la jurisdicción del municipio de Tarazá en operativos realizados en el corregimiento de La Caucana y cabecera municipal del municipio. Lo que inclusive encontramos de los que capturamos es que algunos eran de Sucre, otros de Urabá y otros de lo que es el sur de Córdoba. No necesariamente todos eran de aquí del departamento de Antioquia. Durante el operativo se logró la incautación de varias armas de fuego, así como de artefactos explosivos. A estas personas se les encontró 8 armas de fuego, 2 granadas de fragmentación, panfletos alusivos al Clan del Golfo. Los últimos 2 individuos de los Caparros serían los responsables de 2 homicidios cometidos en zona urbana de Caucasia, uno el 10 de septiembre y el último el pasado 20 de septiembre. Estas personas deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y munición. Hoy se llevó a cabo la más grande jornada de indemnización a víctimas del conflicto armado. Son en total 563 víctimas indemnizadas. Hasta la fecha, en el departamento de Antioquia se han invertido más de 2,6 billones de pesos en reparación e indemnización de víctimas del conflicto. Esta es la jornada de atención y reparación integral a víctimas más grande en Antioquia durante los últimos 8 años de implementación de la ley, pues en total fueron 563 las personas que asistieron y recibieron una indemnización económica. Es un aporte que el gobierno nos hace bien a nosotros porque nosotros somos víctimas de la violencia, así como lo está toda la gente aquí en estos momentos, y nos tocó salir muy duro de nuestras tierras, a dejar todo atrás y volver a comenzar de cero. Para nosotros fue muy duro porque no es tan fácil como decirle adiós a lo que tú tienes de un momento a la mañana, ¿cierto? Pero gracias a Dios hemos salido adelante acá en Medellín y nos han apoyado el gobierno muy bien con todo. Aunque las víctimas reconocen que nada podrá resarcir el dolor que ha dejado la guerra, aceptan esta como una ayuda para seguir saliendo adelante en la construcción de sus sueños. Yo la recibo de una manera muy positiva, porque pues obviamente no va a llenar todos los vacíos que tuvimos durante este periodo de tiempo, pero si de alguna manera nos va a ayudar para muchas cosas.
La entidad ha invertido un total de 11,5 billones de pesos en todo el país para la reparación de víctimas y en Antioquia se destinaron 2,6 billones para la indemnización económica de más de 240.000 sobrevivientes. La sección de asuntos de antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos realiza en la ciudad de Medellín un programa piloto para el tratamiento alternativo de menores infractores relacionados con el consumo de drogas. La idea es invertir unos 3 millones de dólares para evitar que estos jóvenes vayan a la cárcel. La sección de asuntos antinarcóticos de aplicación de la ley invertirá 3 millones de dólares en el próximo año para reducir el consumo de drogas en Colombia. El programa de seguimiento al tratamiento de droga busca brindar alternativas al encarcelamiento, buscando un tratamiento para las adicciones y enganchando a los jóvenes ofensores con el fin de manera temprana de interrumpir el ciclo de consumo de drogas, reclutamiento ilegal y reincidencia en el delito. Es buscar alternativas diferentes a la siempre generada de privación de la libertad, que ya hemos observado que no es el resultado adecuado, y encontrar esas alternativas diferentes para infractores menores que tengan relación con el consumo de drogas. Estos infractores en muchas situaciones son instrumentalizados por organizaciones criminales o puede que cometan el delito motivados casualmente por el consumo de drogas, ese consumo problemático que los hace, por eso mismo, incurrir en la comisión de delitos. El proceso de estos jóvenes es supervisado en las audiencias por el equipo psicosocial de salud y los actores del proceso judicial, quienes confluyen para ofrecer una opción que reduzca las posibilidades de reincidencia en el delito y ofrezca mejores posibilidades de vida a los menores. Digamos que los chicos que nos acompañan en este momento, la mayoría vienen por procesos de violencia intrafamiliar, tráfico y porte de estupefacientes y en algunos casos hurto simple. Nosotros siempre que tenemos a los jóvenes que van a ingresar al programa y se estudia su hoja de vida, se excluyen algunos delitos graves como violaciones a los derechos humanos o desaparición forzada. Nosotros en este momento estamos enfocando casi todo el proceso a todos los chicos relacionados con violencia intrafamiliar. El proyecto, que es piloto en Medellín, contará con la inversión de más de $500.000 para la expansión del programa a 7 nuevos territorios como Atlántico, Casanare, Meta, Quindío, Bogotá, Risaralda y Nariño. Hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. La Autoridad Ambiental Área Metropolitana declaró el estado de prevención por calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá. Esto significa que habrá pico y placa ambiental que comenzará el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 1 de noviembre. Las estaciones de monitoreo de calidad del aire están en condiciones buenas y favorables. Aún así, el área metropolitana manifestó que aunque las posibilidades de tener unas condiciones desfavorables solo alcanzan un 30%, hay que tomar medidas. No solamente que en esta época hay mayor probabilidad, pero que esa probabilidad a día de hoy, terminando el 2019, es menor a la que teníamos obviamente en marzo y es menor a la que teníamos también el año anterior. Es decir, cada vez la probabilidad de tener episodios críticos va disminuyendo justamente por esa mejoría en la calidad del aire del Valle de Aburrá. También eso se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta y es importante mencionar que hoy en día tenemos un número importante en lo que va corrido del año de estaciones en verde. Ese porcentaje de estaciones en verde no se presentaba en el 2016. Hoy en día tenemos un 18% casi de estaciones en verde, digo yo, en lo que va corrido el año de manera permanente, mientras que en el 2016 ese porcentaje era inferior al 6%. Las medidas preventivas comienzan a partir del lunes 30 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Entonces, desde el punto de vista de la movilidad, tenemos las restricciones que ustedes ven allí, carros particulares, 4 dígitos, camiones y volquetas 4 dígitos, motos 2 y 4 tiempos, 2 dígitos en el horario que ven allí de 7 a 8 y media, de 5 y media a 7 y adicional para modelo anterior igual a 2009, camiones y volquetas de 5 a 8 y media, de 4 y media a 9 de la noche. Allí están entonces las placas, también cómo opera los sábados y muy importante que tenemos el estado de prevención desde el 30 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Las medidas por ahora lo que pretenden es evitar que se eleven los contaminantes a pesar de tener buenas condiciones climáticas. Alianza entre Corantioquia, Área Metropolitana y el Ejército Nacional. El objetivo de esta alianza es capacitar a los militares sobre temas de fauna y flora que les permita tomar acciones de protección medioambiental.
La alianza entre Corantioquia, el área metropolitana, la Universidad CES y el Ejército Nacional busca brindar a los uniformados herramientas fundamentales para la protección del medio ambiente en temas de deforestación, manejo de residuos y control de quebradas. La firma de una alianza, de un acuerdo de voluntades que permite que esta acción no sea solamente, digamos, en el corto plazo, sino que sigamos en una ruta de construir de manera conjunta. La vigilancia de recursos naturales, la conservación del agua, de las plantas y de los animales son algunos de los cursos primordiales en la preparación del Ejército Nacional y que se implementan actualmente en regiones como el Bajo Cauca, donde son constantes los atropellos al ecosistema. Norte de Ituango tenemos muchos sembrados de coca, en el sector de La Blanquita Murrí tenemos coca, en Mandé, Peque, en esos municipios tenemos esa actividad. Y minería ilegal pues tenemos en el páramo de las Orquídeas, donde estamos haciendo una operación ahorita para cerrar unos socavones ilegales que venían sacando oro allá, en el suroeste, en algunas partes, y ya en las demás áreas de Antioquia como el Bajo Cauca tenemos mucha minería ilegal. La idea es realizar acciones para combatirlos y también concientizar a nuestros soldados para que a través de sus acciones diarias tomen las medidas para que lo que nosotros hagamos tenga un impacto positivo en el medio ambiente. A la fecha y bajo este programa ya se han preparado 200 gestores ambientales y se han logrado la siembra de 500.000 árboles entre mayo y agosto del presente año. El candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, y el ex candidato Jesús Aníbal Echeverry, quien se adhirió a esta campaña el fin de semana, hicieron un llamado a otros candidatos para que se sumen a la campaña de Ramos. Luego de la adhesión confirmada este fin de semana de Jesús Aníbal Echeverry a la campaña de Alfredo Ramos a la alcaldía de Medellín, ambos candidatos se reunieron este lunes para enviar un mensaje claro a quienes participan de la contienda para que también se sumen a esta alianza. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los candidatos que están hoy en el tarjetón de la alcaldía de Medellín para que se sumen a este proyecto, que se sumen generosamente, que entiendan que es un modelo de ciudad, que construye sobre lo construido. Esto es de todos. Y por eso la invitación que usted le hace a tantos compañeros que hoy están allá esperando la posibilidad de esta alcaldía. Bájense de la vanidad. Yo lo hice. Entre tanto, Alfredo Ramos resaltó su compromiso por el apoyo al adulto mayor y aprovechó para dirigir sus palabras a quienes, según él, se han interpuesto en el buen nombre de EPM. Otros le apuestan a un modelo fracasado de Medellín, de acabar con EPM, de hablar mal de EPM, de apostarle al riesgo y jugarle a que Hidroituango se acabara como proyecto futuro de generación de energía y de generación de oportunidades económicas para Medellín y para Antioquia. Por su trabajo desde el Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry ahora estará participando como coordinador de los grupos sociales en la campaña de Ramos. Durante los últimos días del mes de septiembre, la DIAN realizará en Medellín visitas adicionales a establecimientos comerciales con el objetivo de recaudar la cartera que asciende a 34.000 millones de pesos. Con el fin de recuperar una cartera de más de 31.000 millones de pesos en Medellín, la DIAN visitará establecimientos comerciales como floristerías, venta de perfumes, zapatos y restaurantes. Bueno, nosotros estamos trabajando en este mes del amor y la amistad, desempeñando una función esencial y es el cobro y la fiscalización de las actividades afines al amor y la amistad. Tenemos una cartera de aproximadamente 341.000 millones de pesos del comercio que se enfoca en moteles, en bares, en discotecas, en floristerías, en restaurantes que le adeudan a la DIAN por impuestos como el impuesto a las ventas, el IVA, la retención en la fuente y renta. Entonces estamos haciendo un llamado a los contribuyentes para que se pongan al día. Estamos hoy en la ciudad de Medellín, en donde hay 31.000 millones de pesos que estamos gestionando desde nuestras áreas de cobro con el propósito de que los contribuyentes paguen y se pongan al día. Quienes no se pongan al día con sus obligaciones tributarias entrarán en procesos de embargos. Pues nosotros estamos iniciando y culminando de la misma manera tareas como mandamientos de pago, llámese embargos, pero también estamos haciendo obviamente medidas cautelares, estamos haciendo embargos a cuentas de ahorro, estamos tomando los depósitos judicial, de la misma manera estamos
revisando los bienes inmuebles para poder evaluarlos e ir detrás de esos bienes inmuebles. Se realizarán más de 400 visitas con 100 funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos. En la jornada de agosto, la DIAN realizó 177 embargos bancarios y la remisión para la denuncia penal de 136 contribuyentes, quienes tenían obligaciones por un valor de más de 6.000 millones de pesos. Fiducentral, la filial del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, obtuvo la calificación AAA por la eficiencia administrativa de su portafolio. Fiducentral logró utilidades superiores al 300%. La Fiducentral, filial del IDEA, logró obtener la calificación AAA por la eficiencia en la administración del portafolio fiduciario. Bueno, si uno suma las utilidades del 2013, 2014, 2015 y hace una bolsa con ellos, y hace otra bolsa con los resultados del 2016, 2017 y 2018, vamos a encontrar un crecimiento en estos últimos 3 años del 368% en el incremento de las utilidades. Con esa calificación se mejora la imagen de la fiduciaria y además se resalta la labor en Colombia. Esto lo que genera es toda la confianza de todo el mercado fiduciario y esto se representa en que nos den clientes la representación legal para manejarles sus recursos y hacerlos mucho más rentables y eficientes. Esta empresa lleva más de 28 años en el mercado. Sigan con nosotros porque después de la pausa llega Miguel Ángel Morán con toda la información deportiva en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya volvemos.